Bueno, buenos días. Me resulta muy grato darles la bienvenida a esta primera reunión del año de la Comisión de Finanzas y Negocios de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. Para los que no nos conocen demasiado, les cuento que la Cámara es una institución sin fines de lucro que desde 1887, o sea, 137 años, trabaja con el objetivo de fomentar las inversiones de empresas hispano-argentinas y el incremento del comercio bilateral. Nuestra misión es la promoción de relaciones económicas y comerciales entre España y la Argentina. Tenemos como firme propósito desarrollar una estructura federal, para lo cual ya hemos expandido nuestra actividad a delegaciones del interior como Córdoba y Mar del Plata. Funcionamos a través de 12 sectores y comisiones que generan seminarios, cursos de capacitación y organizamos misiones comerciales multisectoriales, además de realizar estudios de mercado y búsqueda de oportunidades comerciales. Es la más representativa entre las cámaras españolas de América Latina, con más de 400 asociados entre grandes empresas y pymes, y en la Argentina, además, ejerce la vicepresidencia de la Eurocámara, que nuclea a las cámaras europeas y forma parte de la UCSEB, Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales, de las cuales algún representante tenemos aquí que nos está acompañando, como el señor Yves, gran amigo de la Cámara Belga. En América es integrante de FESECA, la Federación de Cámaras Españolas de América, que nuclea a las 21 cámaras oficiales españolas de comercio, industria y navegación. Es interesante recordar que el Reino de España sigue siendo el principal inversor europeo y el segundo inversor internacional en la República Argentina. Nuestro agradecimiento también a las empresas y socios de la Cámara que hacen posible eventos como este, al presidente Guillermo Ambrogi, y donde contamos, como siempre, con la coordinación de Sergio Buenaga. Para ir a la presentación formal, déjenme decirles que no es casual que este mes las oradoras invitadas sean mujeres, pues como todos ustedes saben, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y este año me tocó vivirlo durante la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo que tuvo lugar en Punta Cana, y precisamente ese día se realizó el tradicional toque de campana por la igualdad de género, al igual que en diferentes bolsas de valores de América Latina y el Caribe, que resaltan la importancia de promover esta igualdad de género. En esta oportunidad fue muy emotivo, pues en lugar de hacer sonar una sola campana, se repartieron pequeñas campanitas que se hicieron sonar al unísono en el amplísimo salón donde se desarrollaban los eventos, con más de 1000 asistentes. Bien, entonces ahora, y para no extenderme mucho, les comento brevemente los antecedentes de quienes nos hablarán sobre la Silver Economy, o la economía plateada, como dirían en España. Está Mercedes Jones, licenciada en Sociología por la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de La Plata, directora de proyectos del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés. Se especializa en procesos de construcción colectiva y redes de colaboración, con extensa experiencia en la gestión y evaluación integral de iniciativas sociales y asesoramiento en buenas prácticas de gestión institucional y en la actividad privada y pública. Luego tenemos a Andrea Falcone, fundadora y CEO del primer estudio jurídico de Elder Law de la Argentina y principal referente de los medios de comunicación para el segmento de más 55 años. Estudio Andrea Falcone Abogados, EAF, es Abogados de Adultos más 55. Abogada de la UBA, diplomada en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires. En 2020 concluyó el máster en Dirección y Gestión del Sistema de Seguridad Social, dictado por la Universidad de Alcalá y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. A continuación lo tendremos a Jackie Mobré, presidenta y CEO de BNP Paribas Asset Management. Fue CEO en Cohen, sociedad gerente de fondos comunes de inversión. Es licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires, máster en Finanzas del SEMA, y realizó un programa de alta dirección en el IAE Business School. Y la moderadora será Liliana Parodi,
conocida periodista, productora integral de televisión y locutora nacional, presidenta de la Silver Economy Forum Latam. Premio Conex 2007 y 2017. En 1985 comenzó su actividad en Radio Rivadavia como productora de Sexta Edición con Cacho Fontana, La Vida y el Canto con Antonio Carrizo y Rapidísimo con Héctor Larrea. Desde 1989 a 1994 participó como productora general de la creación de la primera y única radio de noticias del país, Radio América, y del primer canal de noticias de Argentina, Cablevisión Noticias. Es directora de contenidos de América TV en los últimos 10 años. Bueno, ahora sí, le paso el micrófono a Liliana como moderadora de este interesante evento. Espero que les guste a todos ustedes. Adelante, Liliana. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí en este día tan lluvioso. Bueno, la bendición de la lluvia para muchos y para muchos un dolor de cabeza. Como recién decía Guillermo, toda mi trayectoria tuvo que ver con los medios y es lo que vamos a aportar en esta nueva etapa de la Silver Economy que apareció en mi vida hace poco más de un año, gracias a Andrea Falcone. De verdad les digo, no sabía lo que quería decir, no tenía ni la menor idea, pero hoy les debo decir que soy una chica Silver. Soy la chica Silver que va por la vida tratando de evangelizar con este grupo mayoritariamente de mujeres pioneras en esta temática. Nosotros, gracias a Andrea, que fue la que me fue llevando con esta nueva información y yo formé parte de este grupo, dije, bueno, dejamos la televisión un rato y me parece que acá hay un trabajo hermoso por hacer que tiene que ver con nosotras las personas más de 50, más de 60, más de 70 y más de todo lo que quieran hasta que la vida y la salud nos acompañe. El tema que uno veía antes o yo misma era el miedo a pasar los 50, a llegar a esos años y demás. Ahora debo decirles que estoy encantada en esta segunda mitad de mi vida, creo que todos podemos estar encantados y vamos a tratar el tema de la economía plateada desde un punto de vista positivo, de que muchos, todos podemos hacer, producir, consumir, amar, todas las actividades que venimos haciendo y más gracias a nuestra experiencia y gracias a esta apertura que está haciendo el mundo a esta economía. Por supuesto, tiene que ver con que somos más adultos, con que hay más, la cuestión demográfica, ahora les va a contar Mercedes y todas las especialistas, ha crecido en el mundo el rango nuestro, o sea, la generación Silver, pero bueno, de eso debemos estar agradecidos y a lo mejor hay mucha gente que no está advertida, muchas empresas, muchas organizaciones, y ahí estamos trabajando mucho con eso. En España el movimiento también es muy fuerte con respecto a la Silver Economy, así que estamos en el lugar adecuado y les aseguro que se van a sorprender de la información que traen mis compañeras y de todo lo que se van a enterar acá y van a ser como yo, que a cada reunión que va monotema, Silver Economy, y entonces empiezo y realmente es una cosa muy positiva. No debemos olvidar que dentro de nuestra generación hay vulnerabilidad. La va a tratar otro equipo a esa, porque también en las otras generaciones hay vulnerabilidad. Y también tenemos que recordar que somos distintos los de 50, los de 60, los de 70, pero también tenemos mucho en común y mucho por hacer y mucho por crear fundamentalmente y por hacer de pioneros. Así que acá habrá muchos pioneros igual que nosotros. Le voy a dejar la palabra a ella, nuestra estrella, la que me acompaña, la que me enseña. Aprendo mucho de Mercedes Jones. Como decía Guillermo, ella está a cargo del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés y nos va a hablar del nuevo mapa de la vida. Adelante, Mercedes. Bueno, Liliana, gracias Guillermo, gracias a todos. Quiero dar unas pinceladas sobre el tipo de revolución demográfica que estamos viviendo y les pido que pensemos por unos pocos segundos en el nombre de este encuentro: la oportunidad de oro de la Silver Economy. Estamos diciendo que existe una oportunidad única, irrepetible y valiosa en la economía plateada. Una oportunidad de oro que consiste en prestar atención a esta nueva rama del sistema económico mundial que hablaba, que perfiló Liliana, que es una rama de la economía que se ocupa del segmento de personas mayores de 50 años. Acá no voy a explicar que hay gente que dice que es a partir de los 60, 55, no importa. La OCDE habla de 50 años, tomamos eso. Pero la Silver Economy
o economía plateada y también la economía de la longevidad presentan una enorme oportunidad para promover el desarrollo, la productividad y el bienestar a partir de prestar atención a las expectativas y preferencias de las personas mayores en todo el mundo. Estamos hablando de la oportunidad de ganar dinero, de generar riqueza y bienestar a partir de un hecho inédito, pero también ineludible. Cada vez vivimos más y cada vez vivimos en mejores condiciones de salud respecto de nuestros padres y abuelos. Entonces, estamos entrando en una sociedad de vidas largas y tenemos que prepararnos para estas nuevas sociedades longevas. Esto significa para las empresas aprovechar la oportunidad de ganar dinero y generar riqueza, pero tenemos que ir más allá, porque el tema realmente importante es que la revolución de la longevidad nos afecta también de manera personal. Hay una democratización de la longevidad y hay altas posibilidades de que la mayoría de nosotros lleguemos a ser personas longevas. Podremos vivir más de 100 años. Ahora, nadie se imagina viviendo tantos años. Para darles unas cifras que son para mí reveladoras, hace poquito tiempo a nivel mundial vivían 1.000 millones de personas mayores de 60 años. En el 2020 subió a 1.400 millones. Y para 2050, es decir, pasado mañana, la población mundial de personas mayores de 60 años se habrá duplicado. 2.800 millones de personas mayores. Entonces, poniendo un foco que se hace en Argentina y para que tengamos conciencia de qué quiere decir revolución de la longevidad, que es una revolución básicamente demográfica, en Argentina ahora el último censo dio que viven 15.491 personas que tienen 100 años o más, lo cual a mí me parecía difícil de creer. Porque yo vengo siguiendo este tema y no se estimaba esa cantidad de personas mayores de 100 años. Solo en lugares que se llaman zonas azules, en distintos lugares del planeta, viven estas personas de 110, 119, ¿no? Es decir, realmente súper longeva. Pero lo extraordinario es que está acá. Está en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? En nuestras ciudades. Y la sorpresa no tendría que ser así, porque estos datos de Argentina coinciden con lo que pasa a nivel global. El segmento de la población que está experimentando un crecimiento más rápido es el de las edades más altas. Entonces, se habla de una revolución de la longevidad porque cada vez vivimos más y en mejores condiciones de salud. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque la pregunta que se impone es, ¿cómo hacemos para gestionar esta nueva longevidad como personas, como familias, como organizaciones, empresas, gobiernos? ¿Cómo hacemos para que esta longevidad sea positiva? Y ahí es donde surge una situación que nos desafía a encontrar alternativas y a no caer en la trampa de pensar de manera binaria. Ni la longevidad es cosa de viejos vulnerables, enfermos y con falta de autonomía, ni en la longevidad es todo color de rosa y todas las personas mayores suben montañas, se reciben de físicos nucleares a los 90 años y corren maratones. Aquí estos pueden ser ejemplos reales, de hecho lo son, no son la norma. Y creo que lo que tenemos que aceptar es que no entendemos o entendemos poco todavía de esta nueva realidad. Lo cierto es que pensar que la vejez es lo peor de la vida, o pensar en la vejez de manera edulcorada, donde todos somos sabios porque llegamos a viejo y no tenemos achaques, son dos paradigmas que considero tramposos, entre los cuales nos movemos sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, tenemos concepciones edadistas o tenemos concepciones idealistas. Y son dos concepciones que en general nos influyen de manera negativa y nos impiden mirar estos temas con lucidez. Primero, nos impiden ver la diversidad a la que hacía referencia Liliana, la diversidad de realidades y la diversidad de vejeces y oportunidades distintas de envejecer que existen en este momento. No podemos quedar anclados en este modelo de vejez del siglo pasado, donde efectivamente
las personas mayores de 60 o 65 se jubilaban y se morían al poco tiempo y efectivamente estaban muy deterioradas. Pero ahora esto cambió. Los datos indican que se puede vivir mucho y bien, lo enfatizo, pero en algún momento podemos necesitar de cuidados y asistencia y eso tampoco tendría que ser visto como un drama o como la quiebra del sistema de salud argentino o mundial. El punto entonces es tener perspectiva a partir de tener información adecuada. Y eso de alguna forma es lo que nos estamos ocupando en este ecosistema silver de Latinoamérica. Podemos crear y tener opciones que nos den la posibilidad de elegir aquello que nos resulta más apropiado para nuestra situación socioeconómica, nuestros gustos, nuestros valores y nuestra idiosincrasia. Y aquí es donde el rol de las empresas demuestra ser vital. Ayer a la noche una amiga periodista me mandó una nota del diario La Nación sobre robots de compañía para personas mayores que se manejan con inteligencia artificial y se venden en Japón a $1.800. Mi amiga estaba aterrada y me puso, ¿no? Me dice, espero no llegar. Y yo estoy muy curiosa por conocer los resultados de este experimento. O sea, hay personas a las que la vejez les genera miedo y rechazo y hay otras que lo viven como un terreno a explorar, pero las miradas en blanco y negro no ayudan y nos ocultan algo muy importante, y es que podemos gestionar la nueva longevidad para que sea positiva. Podemos afrontar desafíos como la soledad no deseada a partir de la tecnología. O sea, hay mucho para hacer, mucho para vivir, mucho para inventar. Y la longevidad como oportunidad nos atraviesa desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, pero al mismo tiempo es algo desconocido. ¿Cómo hacemos para caminar por este territorio, ya que nunca antes vivieron, por ejemplo, tantas generaciones de una misma familia como ahora? Nunca pasó. Y la respuesta, y por eso se habla del nuevo mapa de la longevidad, el nuevo mapa de la vida, es que siempre que tuvimos que recorrer nuevos territorios, dibujamos mapas, cartas de navegación, diseñamos rutas, caminos para recorrerlos. Entonces hoy estamos necesitando esos nuevos mapas de la vida y no lo podemos hacer en soledad y no lo podemos hacer desde el escritorio. Espacios como estas cámaras son lugares ideales para diseñar estos nuevos mapas de la industria, de la economía silver, de la economía de la longevidad. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para elaborar estos nuevos mapas? Bueno, las otras integrantes del panel van a delinear algunos componentes con mayor precisión, pero yo voy a comentar brevemente el mapa de actores de la Silver Economy en Latinoamérica que publicó el BID en 2021. Como dijo Guillermo al principio, el BID tiene un rol muy importante en impulsar los procesos de innovación y lo está haciendo con la economía plateada. De este mapa destaco que hay un alto porcentaje de servicios y productos en la región que están focalizados en el sector de la atención a la dependencia, que incluye las casas de larga estadía, hogares geriátricos, y este es el sector que cuenta con el mayor número de actores, mientras que aún es incipiente el desarrollo de sectores como el digital, el de la automatización de viviendas, la covivienda, el cohousing, o el del bienestar o el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto es muy, muy tenue. Las propuestas son pocas y muy recientes. Es decir, que el mapeo de actores de la economía plateada en Latinoamérica hace evidente la persistencia de estos dos paradigmas que yo te acabo de comentar, ¿no? Estas dos perspectivas. Hay mucho foco en la vulnerabilidad y poco en la vitalidad de las personas mayores. Pero para mí, antes pensaba distinto, pero fui modificando esta idea. No son modelos opuestos. Creo que no es que uno es malo y otro es bueno. Son modelos que convendría verlos como complementarios. Uno nos habla de sectores que se ocupan de satisfacer necesidades para una vejez asociada al cuidado de la enfermedad, la dependencia y a evitar el deterioro. Y hay otro sector que busca promover y satisfacer intereses, aspiraciones, aquello que tiene que ver con proyectos vitales de las personas longevas e incorporarlas, asociándolas a los bienes y servicios del bienestar, autonomía, vitalidad,
proyectos, emprendimientos y aprendizajes, pero aprendizajes y trabajo a lo largo de toda la vida. Y ese concepto de a lo largo de toda la vida es importante. Y por poner un ejemplo, el tema del financiamiento del emprendedurismo senior es algo casi inexistente en nuestra región. Por un lado emprendemos, ¿no?, el talento senior, pero por otro lado no hay préstamos si quieren tener uno, o desempeñar o desarrollar una iniciativa emprendedora, ¿no? Entonces, entre uno y otro extremo, entre uno y otro modelo, existe una gama casi infinita de oportunidades de innovación para mejorar las experiencias de la madurez propias de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada familia, de cada organización. Es decir, que la revolución de la longevidad nos desafía a encontrar nuevos caminos y nuevos mapas para el buen vivir y el bienestar en todas las etapas de la vida. Bueno, detengo aquí mi entusiasmo para dar espacio a mis colegas con quienes comparto, como ya dijimos y ya dijo Liliana, el compromiso y el trabajo con la longevidad positiva. Muchísimas gracias. Ay, Mercedes, esto lo tenemos que grabar y emitir en partes, o que cada uno le reparta a su gente, porque ella explica tan bien la revolución de la longevidad. Es que es la verdadera revolución de este siglo, dijo el doctor Calache, y bueno, y ahí nos inspiramos y ahí empezamos también todo, pero Mercedes ya venía hace muchos años, o sea que nos lleva mucha experiencia. Y esta forma de explicarlo, que nosotros queremos trabajar sobre una de esas partes, sobre la más desconocida, sobre la no asistencialista, sobre la otra, es donde estamos trabajando. Y bueno, y ahí donde me ha arrastrado Andrea Falcone, que de Silver no tiene nada, porque esta es una infiltrada, es menos 50, pero no importa, necesitamos integrar en esta nueva diversidad, que es la etaria. Bueno, de nueva no tenemos nada, pero en esta nueva diversidad nosotros tenemos todos adentro, los varones, las mujeres, los jóvenes. Necesitamos a los jóvenes para que ellos entiendan que también van a ser adultos y tal vez tengan más previsión a la hora de saber qué va a pasar con ellos mañana, de su economía, de sus finanzas. Y bueno, ¿quién mejor que Andrea Falcone, que me embarcó en todo esto, que me hizo presidente, soy presidente, ojo, del Silver Economy Forum, que hicimos 2 ediciones y ahora vamos a hacer en octubre la próxima, así que los estamos invitando, ya les va a llegar toda la información. Y Andrea, que empieza en todo esto por una gran admiración y un gran afecto a una persona de su familia, a su abuela, con la que tuvo un gran amor, entonces está involucrada mucho. Ella tiene un estudio de abogados, ha fundado su estudio de abogados, es la fundadora, es la presidente, pero además es la fundadora del Silver Economy Forum y nos va a hablar del impacto de la longevidad en la financiación del retiro y todas estas cosas que ya vamos metiéndonos en la economía de la Silver Economy. Adelante, Andrea. Gracias, Lili. Bueno, soy una infiltrada porque envejecer nos toca a todos porque es un proceso que comienza desde que nacemos, pero nadie nos prepara. Sobre todo porque fuimos a la generación mía, yo tengo 43 años, nos llaman generación pivot. Quizás son muchos de los que nos están viendo hoy, quizás otros sean de los hijos de los que nos están viendo hoy, pero básicamente es una generación a la cual nos cambiaron las reglas. Nos dijeron un montón de cosas que ya no rigen más y en esa búsqueda, ayer Liliana en una charla decía, esto no es, o sea, cada uno es una decisión individual entrar en esta visión positiva de este proceso que tiene que ver con el paso del tiempo, con el paso de los años. Y yo creo que es así, yo busqué eso, de ahí nació toda esta temática que estamos elaborando y hoy siento que aprendo de personas como Liliana, como Mercedes, como Jackie todos los días, que están trabajando para un futuro mejor para los que venimos en camino, cambiando toda esta narrativa de lo que es el paso del tiempo que bueno, uno lo vive de una forma muy angustiante hasta que ve que hay aspectos positivos. Yo ahora les voy a mostrar una presentación que voy a recorrer. Lo más importante que quiero que tengan presente es que la economía plateada y todo esto que vamos a estar hablando hoy tiene un impacto en ustedes como personas, como individuos y tiene un impacto en las organizaciones. Y la verdad es que cada uno de nosotros puede transformarse en un agente de cambio y no solo cambiar en forma individual, sino traccionar ese cambio hacia las organizaciones y los grupos y comunidades de los cuales formamos parte.
Esto que decía Mercedes, que falta información, bueno, vamos a tratar de compartir información para que todos podamos tomar mejores decisiones. Voy a hacer una presentación más breve de la que hago normalmente de esta temática, es como vamos a pasar como velozmente, pero básicamente nos dice Mercedes que cambió el mapa de la vida. Entonces, ¿por qué estamos hablando de planificación del retiro cuando esto no lo pensamos, sino hasta que no estábamos llegando a los 60 años? Bueno, básicamente por esta nueva longevidad o longevidad positiva, estos términos los vamos a ir encontrando en los artículos, en los periódicos, y es básicamente que vamos a ser jóvenes por más tiempo. Entonces también vamos a necesitar más dinero, y este es un tema que vamos a tener que abordar. Yo les contaba que somos una generación pivot, básicamente porque a nosotros nos criaron con una vida de 3 etapas, donde estudiábamos, nos recibíamos, después trabajamos y después a una determinada edad nos jubilábamos. Y la jubilación, en términos generales, alcanzaba para cubrir esa etapa del retiro. Bueno, esta vida de 3 etapas concluyó, ya no funciona en este mismo esquema. Ya de entrada no trabajamos toda la vida de lo mismo porque los puestos y los trabajos van cambiando. Tampoco es que estudiamos una sola vez, esto es aprendizaje a lo largo de la vida porque todo el tiempo están cambiando las habilidades, la información, las herramientas y básicamente porque lo que financiaba el retiro hasta ahora eran los sistemas jubilatorios y con esta longevidad que se ha, digamos, extendido, entran en jaque todos los sistemas previsionales del mundo. Esta nueva longevidad impacta en múltiples aspectos de nuestras vidas, en el patrimonio, en la salud. Pensemos que hasta ahora nosotros solamente pensábamos en el concepto de salud, así nos criamos, no le dábamos mucha bolilla a muchas cosas y ahora empezamos a aprender que este cuerpo que tenemos va a tener que vivir 100 años, con lo cual tenemos que aprender nuevas herramientas para cuidarlo. Esto del trabajo, los trabajos van mutando, uno a veces tiene que transicionar roles y también las relaciones, que son un aspecto muy, muy importante cuando uno va creciendo. Ahora, ¿qué impacto tiene el patrimonio en nuestra vida adulta? Bueno, básicamente tiene una relación muy directa con la salud, el bienestar y la estabilidad emocional, y a veces no le prestamos la debida atención. ¿Por qué tenemos que planificar financieramente el retiro de forma urgente? Bueno, básicamente porque la pirámide demográfica se está dando vuelta. Entonces, los sistemas previsionales funcionan con una base que aporta hacia un vértice que cobra. Si voy a tener más personas mayores que personas jóvenes, esa pirámide se vuelta y tengo una gran parte arriba que cobra y un vértice que aporta. Esto hace que los sistemas a largo plazo no sean sostenibles, no son sustentables. Piensen que cuando nacen los sistemas previsionales nacen en 1889 con una expectativa de vida de 60 años y nacían casi ni 5 niños por madre. Y arrancan con una edad jubilatoria bastante extendida de 70 años que después se va acortando. Cuando miramos los números del año pasado tenemos una expectativa promedio de vida a nivel mundial de 82 y además nacen muchos menos niños. Fíjense que en todos los diarios estamos viendo una caída de la natalidad en el 40% que también impacta en la Argentina. Entonces, que la jubilación va a financiar nuestro retiro es un plan que ha sido cancelado, pasa que todavía no nos han avisado. ¿Estamos planificando? Y bueno, acá me interesa ver un poco el tema de las franjas de edades. Yo obviamente planifico porque trabajo de esto hace muchos años, entonces tengo el tema financiero y el tema de la planificación con tiempo como un chip, pero el resto de las personas no. Fíjense que cuando vos tenés menos de 50 años, el 52% de las personas básicamente están preocupadas económicamente por las cuestiones inmediatas del día a día, ¿no? Y cuando vos tenés más de 50 años, ya el tema inmediato baja, solo el 40%. ¿Y por qué baja? Porque parece que hay una bisagra en los 50 años. Entonces, cuando vos tenés menos de 50 años, solo el 27% está pensando en su retiro. Pero cuando vos tenés más de 50 años, el 51% está pensando cómo va a financiar su retiro. Entonces, fíjense cómo a partir de los 50 años parece que baja la preocupación por las cuestiones económicas cotidianas, pero sube la preocupación sobre el tema del retiro. Y a veces para muchas personas es tarde.
Fíjense que esta Face App con la que estuvimos jugando bastante tiempo, que permite envejecer nuestros rostros, fue utilizada en una universidad de Estados Unidos básicamente para hacer un experimento, darle una suma de dinero a un grupo de jóvenes y preguntarles cuánto iban a ahorrar de ese dinero para su futuro. Iban a ahorrar, digamos, como si fuera, les doy $100 por mes, ¿cuánto ahorrarían para su futuro? 5. Cuando les mostraban su rostro envejecido y les mostraban su yo futuro, guardaban 20. Esto significa que el no querer visualizarnos de grandes hace que entonces ni siquiera nos preocupemos por ver cómo vamos a estar o qué vamos a necesitar. La constante que vemos a lo largo de todo el mundo es falta de educación financiera, falta de conocimiento de herramientas básicas para la toma de decisiones. Y esto lo digo, fíjense como cuando hablo de esto tiene un impacto en lo individual, pero tiene un impacto en lo corporativo y en las organizaciones, porque nosotros como líderes de organizaciones o parte de esas comunidades podemos traccionar información para que la gente empiece a tomar conciencia y conocimiento tal como se está haciendo hoy en esta Cámara, que básicamente es una comunidad. Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el 30% de los americanos no tienen ahorros de emergencia. En Europa, 2020, el 25% de los hogares de la Unión Europea no tiene ahorros o los ahorros son insuficientes para cubrir más allá de 3 meses. Según el BID, que hoy estuvimos mencionando, que está trabajando mucho sobre estas cuestiones, alrededor del 45% de la población adulta no tiene acceso a servicios financieros formales, con lo cual esto les limita su capacidad de ahorro y además su capacidad de conocimiento sobre las estructuras financieras. Básicamente, lo que es transversal, y esto también lo marca el OCDE, es que el 33% de las personas no tiene un nivel de conocimientos básicos para tomar decisiones, ¿sí? El 69% de todos los adultos del mundo tiene un nivel bajo o nulo de alfabetización financiera. La educación financiera nos permite desarrollar todas aquellas habilidades y conocimientos para tomar decisiones responsables e informadas. Y sobre esto, insisto, van a tener un rol muy importante los gobiernos, las organizaciones, las comunidades y las empresas. Recordemos que siempre la financiación de nuestro retiro requiere tiempo. No es una lancha que yo puedo girar rápidamente a los 50 años y enderezo el rumbo. Muchas veces es un buque y los buques se mueven lento. Esto implica grandes periodos. Lo digo porque a veces hablamos de ahorrar y dicen, pero bueno, mira cómo está la Argentina, ¿cómo vamos a ahorrar? No, no estamos hablando de ahorrar en este momento de crisis, pero sí a lo largo de una vida, a lo largo de un periodo de 30 años, de 40 años, con lo cual, teniendo estos contextos volátiles, sobre todo en nuestros países, la planificación es clave. Muchos me preguntan, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar para mi retiro? Nosotros generamos una calculadora que pueden acceder con ese QR, hace unas preguntas y básicamente contestando esas preguntas pueden saber cuánto necesitan ahorrar para cuando sean más grandes. Acá yo les pongo un ejemplo rápido. Lo que les quiero mostrar con este solo ejemplo es cómo la planificación con tiempo me permite tomar mejores decisiones. Una persona como de mi edad, que tiene 40 años, supongamos que gana $1.000 por mes, en ese momento eran 700.000 pesos, quiere dejar de trabajar a los 65, no tiene ningún ahorro, quiere contar cuando se jubile con $800 por mes y así tener un complemento para su jubilación que va a ser de aproximadamente $500. No tiene previsto ningún otro ingreso y decide ahorrar el 10% de su sueldo. Si ustedes miran acá el resultado, ahorrando el 10% de su sueldo, queda en un saldo negativo para su retiro de menos $128.000. Esto significa que no va a llegar a cubrir estos $800 para complementar una jubilación de 500. Ahora, si esta misma persona ahorra el 20% de su sueldo, ya queda con un saldo positivo. Y usted me va a decir, pero ¿cómo hago yo para ahorrar en el año el 20% de mi sueldo? Ya eso es una cuestión de planificación. Lo que no podemos es pensar que es demasiado difícil y ni siquiera conocer los números con los cuales vamos a estar jugando. Las cartas que tenemos son con las que vamos a jugar. El tema es jugar lo mejor posible. El sistema previsional argentino está en una situación más crítica que otros
todos los sistemas previsionales del mundo están en situación crítica por una cuestión demográfica, que es lo que yo les venía mencionando. El argentino, además, por una cuestión de coyuntura. Obviamente, la informalidad laboral. Acá yo les pongo los dos pilares de la vida, ahora vamos a ver por qué el de la jubilación va a estar cada vez más en situación crítica, pero si yo voy a financiar mi jubilación con un haber jubilatorio y con los ingresos adicionales que complementan mi jubilación, fíjense como el rol de las empresas y de las comunidades y los gobiernos, diciéndonos que ese ahorro privado es fundamental y brindándonos instrumentos para que esto sea un buen complemento, es clave. ¿Por qué? Recién le decía, la crisis es mundial por una cuestión demográfica, pero en Argentina también es coyuntural. En Argentina también tiene que ver con los matices propios de nuestro país, ¿no? Fíjense que el déficit del ANSES hoy, entre lo que paga y lo que cobra en prestación, o sea, lo que paga de prestaciones y lo que cobra aportes es del 51%. No hay ningún sistema del mundo que se pueda sostener con este déficit. Esta coyuntura es alta tasa de empleo informal, muchas veces rondando el 50%, que utilizan los fondos del ANSES para otras cuestiones y para gastos corrientes, y que tenemos una multiplicidad de regímenes deficitarios, provinciales, municipales, las cajas profesionales, con lo cual, fíjense que se nos suma a la complejidad de un cambio demográfico, la complejidad propia de nuestro país y su informalidad laboral. Acá yo solo les muestro rápidamente la cantidad de regímenes que hay dando vueltas. Esto va a tener que ser objeto en algún momento de algún tipo de reforma, básicamente porque es un laberinto. Y acá, cuando las empresas, las comunidades, los organismos vayan organizando estos esquemas de educación financiera y planificación del retiro, no es lo mismo el que tiene menos de 50 que el que tiene entre 50 y 60 y el que tiene más de 60. Básicamente, los que tenemos menos de 50 es muy probable que los sistemas previsionales no existan más a los 65 años tal y cual los conocemos hoy. La visión que yo tengo es que los sistemas previsionales van a ser complementarios de otra cosa, y esa otra cosa es el ahorro individual, el ahorro privado. Con lo cual, fíjense que para los que tenemos menos de 50, la educación financiera va a ser clave. Los que tienen entre 50 y 60 años van a tener todavía una jubilación bastante similar a la que conocemos hoy, que no es la que tenían las personas hace 30 años. Si miramos la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, vemos que cada vez valen menos, con lo cual ahí sí tenemos algunos consejos que tienen que ver con analizar la situación previsional y las perspectivas de completar esos aportes, sobre todo porque estamos ante la última moratoria previsional. Detectar oportunidades de mejora. Yo puedo mejorar mi jubilación, tengo aportes que no aparecen en ANSES, y básicamente estimar de cuánto va a ser mi jubilación para yo poder con ese número empezar a planificar. Ahora, si tenemos más de 60, vamos a entrar en el sistema jubilatorio tal cual está hoy. No va a haber ninguna reforma de fondo, va a haber solo reformas de adecuación, por lo menos en esta gestión. Después seguramente se avanzará con reformas más de fondo. Ahí sí tengo que ver, mi empresa plantea retiros anticipados, voy a llegar a cumplir mi edad jubilatoria dentro de la organización. Tengo que analizar mi situación previsional, cuánto voy a cobrar cuando me jubile, tengo oportunidades de mejorar ese haber. ¿Qué voy a hacer después que me jubile? ¿No? Esto antes no lo preguntábamos. Hoy digo, si la jubilación no alcanza y yo además soy joven a los 65 años, ¿qué voy a hacer cuando me jubile? Pues voy a seguir trabajando. Y ante el conflicto de la idea de jubilarse, realizar talleres con pares. Esto es una sugerencia para todas las organizaciones. Creemos que la transición hacia la jubilación tiene que ser una transición y no la sensación del salto al vacío. Para directivos y ejecutivos, siempre contemplar que tienen situaciones específicas, muchas veces aporten en forma autónoma, además de tener sus sueldos. Esto tiene una complejidad. Contemplar, evaluar ahorros privados como seguros de retiro, inversiones financieras, de las cuales seguramente Jackie ahora nos va a contar un poco más, y evaluar las tasas de sustitución. Los directivos cobran salarios muy altos que no están sujetos a aportes en su totalidad y después tienen jubilaciones magras en relación a lo que cobraban. Bueno, espero no haberles explotado la cabeza con la rapidez. Bueno, Andrea, Dios mío, ¿cómo nos dejás? Uf. Bueno, seguramente muchos estarán con lapicera en mano pensando, haciendo las cuentas y todas esas cosas. Yo, afortunadamente,
si hubiese conocido a Andrea en mi juventud, bueno, ella sería una niña, así que no hubiese tenido la posibilidad de educarme. Yo fui profesional, pero de verdad no tuve educación financiera. Era típica argentina de algún pesito, algún dólar, algún ladrillo. No tenía como mucho más de eso, estaba muy ocupada en mi actividad, pero tuve dos palabras que suelen parecer feas en la vida, pero que a mí me ayudaron. Una fue la necesidad, que me fue empujando siempre a mejorar, y la otra fue el miedo a ser una persona adulta sin posibilidades. Entre esas dos palabras logré armar una economía en la que yo hoy puedo tener una vida parecida a la que tenía activamente, pero con una jubilación, como dijo Andrea Magra. Lo que trato en mi lugar es de evangelizar a otras personas y sobre todo a la gente joven que no presta atención, que no tuvo ese miedo o lo que haya tenido yo. Imagínense que cuando terminé de trabajar después de 35 años en la corporación, hace un poco menos de 2 años, tenía los recibos de sueldo desde los 17 años hasta ese momento en una cajita dispuestos para lo que hubiese que hacer con respecto al sistema jubilatorio, o sea que fue bastante sencillo todo. Aún lo administrativo, aún como uno vaya a planificar su vida, yo creo que es un trabajo que merece la pena que lo hagamos con nuestros jóvenes sobre todo. Y si tenemos más de 50, con los porcentajes que mostró Andrea, bueno, veremos cómo hacer. Y hablando de este devenir y de mejorar la cuestión de la economía, vamos a ir con Jackie, que es la Jackie Maubré, que es la presidente y CEO de BNP Paribas. Y ella nos va a hablar de la Agenda 2030 de la ONU y del impacto de las finanzas en las organizaciones. Así que ahora todo el mundo atento con Jackie, que seguramente nos vas a dar algún secreto. Por favor, Jackie. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que veo que hay un entusiasmo muy especial con este tema a medida que vamos contando cómo, digamos, cuáles son los aspectos claves de esta Silver Economy. Creo que va increyendo la cosa. Y a mí me toca un poco contarles el rol del sistema financiero y de todos los que participamos en el mundo de las finanzas para poder contribuir positivamente a que estos objetivos que mencionábamos de lograr tener suficiente dinero a la hora de nuestro retiro se hagan realidad, ¿no es cierto? Y quiero empezar por la agenda de la ONU, que ustedes van a decir, Jackie, pero ¿con qué estás enganchando? Bueno, vamos a analizar y les voy a contar esta agenda de la ONU, digamos que se dio en el año 2015, que lo que generó es un impulso impresionante y generó unas tendencias que han impactado especialmente a la industria financiera. Y ahí vamos a enganchar con qué instrumentos disponemos desde el área de finanzas para contribuir a generar estos ahorros que queremos en el futuro. Entonces, empecemos un poquito con esta agenda de la Cumbre de las Naciones Unidas, que fue una cumbre que aconteció en septiembre del año 2015 ya, o sea, varios años atrás ya, y se celebró en ocasión del 70 aniversario de esta institución. Hubo 192 naciones que participaron y la verdad es que el resultado es que propuso una agenda que no tiene precedentes, que es increíblemente ambiciosa y que tiene alto impacto, no solo por la visión transformadora, sino también por el alcance que estaba enfocado a la prosperidad y el bienestar de toda la gente del mundo y al planeta que habitamos. Entonces, con el compromiso específico de todos estos países participantes y como resultado de un trabajo que venían haciendo hacía ya 2 años, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable determinó 17 objetivos universales y una cantidad de 169, creo que eran objetivos específicos, que atravesaban 3 dimensiones que son claves para un desarrollo sustentable del mundo. Y esas dimensiones son la dimensión económica, a la que más atención le vamos a prestar, la dimensión social y la dimensión ambiental. Tres dimensiones claves para lograr que este mundo sea sustentable. Les voy a mencionar brevemente algunos de esos 17 objetivos porque son realmente impactantes y son objetivos que quizás nosotros con nuestras propias historias locales tan metidas en el devenir diario
digamos, no tenemos mucha conciencia, no tenemos mucho awareness de ellas. La primera es terminar con la extrema pobreza en todas sus formas y en todo el planeta. Terminar con el hambre, alcanzando la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, promoviendo la agricultura sustentable. Asegurar la educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades para el aprendizaje para todos. Asegurar un acceso económicamente viable y confiable a la energía moderna y sustentable para todos. Asegurar un acceso económicamente viable y confiable para que exista un crecimiento inclusivo y sustentable. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus consecuencias. Conservar los océanos y asegurar un uso sustentable de los mismos. Proteger, restaurar y promover el uso de los ecosistemas terrestres. Promover el desarrollo de las sociedades pacíficas e inclusivas. Proveer el acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas e inclusivas en todos sus niveles. La verdad es que si hay objetivos ambiciosos en el mundo y para el el bienestar de la humanidad, acá los tienen, ¿no? Y piensen nuevamente que 192 países firmaron este compromiso. Entonces, ¿cómo se conecta y por qué yo estoy, digamos, en el contexto de esta Silver Economy de las finanzas, mencionando esta Agenda 2030 para el desarrollo sustentable? Y esto tiene que ver con el rol que cumple la industria financiera dentro de este crecimiento sostenible de largo plazo. Y esto tiene un impacto directo, porque el sector financiero es clave como catalizador de esa transición hacia un crecimiento de largo plazo. Entonces, después de la cumbre que se celebró unos años antes de esta que yo les estoy mencionando, que fue la cumbre del cambio climático que se celebró en París en el 2010, quedó clarísimo que el cambio climático podía generar un impacto que iba a digamos, tener dimensiones que por ahí no todo el mundo tenía noción. Y la modificación de los patrones del comportamiento del clima realmente podían generar daños y riesgos y peligros que no estaban siendo contemplados. Algunas menciones. La cumbre de París fijó como objetivo para el año 2030 que el incremento de la temperatura promedio en la Tierra, medida después o a partir de la revolución industrial, no superará 1,5 grados, ¿sí? Sin embargo, las tendencias muestran que estamos yendo hacia un aumento de la temperatura de 2 grados. Y ustedes me van a decir, Jackie, pero estos guarismos, ¿qué tienen que ver y por qué es tan importante? Bueno, según los científicos, si la temperatura aumentara a 3 grados, la vida en el planeta Tierra sería casi imposible. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos impactos? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Y tenemos unas lluvias descontroladas, tenemos digamos, inundaciones recurrentes, estamos sufriendo, hay lugares donde hay sequías que son terribles, y esto podría generar la aparición de zonas desérticas en donde la vida no pueda existir por temperaturas extremas, donde el aumento de la sequía en las regiones haga que la agricultura sea dificultosa y por ende este tema de la seguridad alimentaria estuviera en algún tipo de peligro, ¿sí? El desarrollo de estas tormentas severas en general ponen en riesgo a la población y lo hemos visto ayer a la noche, una señora que se cayó una mampostería del balcón y la mató. Estas cosas, digamos, que parecería que si no atendemos el tema del cambio climático, realmente van a ser más frecuentes y están teniendo ya un impacto directo en nuestra vida diaria. Entonces, es por eso que para que existieran chances de que se pudieran cumplir estos objetivos tan ambiciosos, las instituciones de los países financieros, las instituciones financieras de los países más comprometidos tenían que tomar cartas en el asunto y tenían que cambiar, digamos, tenían que
digamos, cambiar su forma de actuar y su forma de interactuar y empezar a exigir, digamos, empezar a cambiar su filosofía de pensamiento y su filosofía de actuación y empezar a trabajar y exigirle a aquellos que tomaban crédito que cumplieran nuevas reglas y nuevos parámetros. Y estos parámetros se resumen en los conceptos de ESG, o en español ASG, que se refieren a puntos específicos de cumplimiento relacionados a lo ambiental, a lo social y a la gobernanza. La gobernanza en el sentido de el cumplimiento de las normativas generales. Y a partir de esto es que las empresas grandes y las multinacionales comenzaron a incorporar una serie de indicadores en sus presentaciones para poder tener acceso al crédito. Y esta es, digamos, aquí es donde queda claramente reflejado el papel que puede tomar, digamos, que ha tomado la industria financiera en general. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas están atendiendo estos nuevos parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, la no contaminación, hacer un reporte, informar, compartir cuál es el impacto que tienen sobre el medio ambiente, sobre el entorno social, porque las empresas, digamos, tienen un rol social muy importante, particularmente las empresas grandes, las multinacionales, ¿no es cierto? Y además en el cumplimiento, esta parte de governance que es tan importante especialmente para el mundo emergente, en donde hay muchas violaciones de normas o connivencia con los gobiernos, a veces para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, la verdad es que ¿cuánto está cambiando esto y cuán importante ha sido el impulso que le ha dado la industria financiera? Bueno, yo les puedo contar que mi experiencia personal en BNP Paribas y trabajando con la Unión Europea, la verdad es que el cambio es absoluto, es muy importante. Las empresas han debido adaptarse a todos estos nuevos requerimientos porque la Unión Europea ha lanzado y está implementando una serie de normativas que ya tienen exigencias específicas, ¿no es cierto? Ya las empresas ya empiezan a tener la obligación de comunicar, digamos, la evolución de todos los parámetros que las regulaciones les están solicitando. Entonces, este es el lado de las empresas. Ahora, del lado de la industria financiera también está pasando esto. Déjenme contarles que nosotros como asset managers, como administradores de dinero de terceros, tenemos que empezar a presentar los reportes de cómo están conformadas las carteras de inversión. Es decir, cuántas de las inversiones en las que nosotros estamos promoviendo en nuestros fondos están en cumplimiento con estos parámetros de ESG. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera? ¿Cuál es dentro de esa cartera, dentro de ese portafolio, cuánto tiene impacto social, cuánto se refiere al cuidado del medio ambiente? ¿Sí? Y particularmente BNP Paribas tiene un liderazgo europeo muy, muy importante en el tema de ESG y es la institución con mayor cantidad de fondos y que ha realizado, digamos, la mayor cantidad de investigación para determinar los parámetros medibles y los parámetros apropiados para justamente dar cuenta de los retornos que generan este tipo de inversiones, ¿no? Lo cierto es que nuestra actividad está cambiando también. No solamente las empresas tienen que cumplir con esto, sino la actividad financiera. Y esto es muy importante, porque ahí es donde tenemos el enlace con cómo son las inversiones del futuro. Las inversiones del futuro no están dirigidas a cualquier lado y no alcanza ya con decir, bueno, esta inversión tiene un retorno de tal porcentaje. Eso ya no alcanza. Adicionalmente, el mundo requiere, las nuevas regulaciones requieren que también se contemplen los parámetros ESG. Y esto realmente le da oportunidad a que toda esta transformación impulsada por la ONU se pueda materializar. Y también, desde el lado de los analistas,
estamos en el proceso de instruirnos y de aprender acerca de algo que se llaman los megatrends en el mundo, ¿sí? Estas nuevas megatendencias. ¿Cuáles son las regiones que más se van a ver afectadas, digamos, por las sequías, por las inundaciones, por el cambio climático? ¿Cuáles son las regiones a las que hay que dirigir, digamos, el financiamiento para que la sociedad pueda evolucionar? Bueno, justamente esos megatrends deben ser incorporados y las regulaciones empiezan a exigir que los analistas y los administradores de dinero de terceros tengamos certificaciones específicas que validen que hemos incorporado estos conocimientos que no estaban en la universidad hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el CFA, que es, digamos, es una institución muy, muy conocida, ha incorporado un nuevo examen y un nuevo título que justamente certifica a los analistas bajo, digamos, que han aprendido o que han tomado estos cursos que incorporan los parámetros de ESG. Y esto tiene que ver con el ahorro de mediano y largo plazo, porque ¿para qué sirve que yo, como analista o como administrador de dinero de terceros, conozca estas megatendencias que están empezando a desarrollarse en el mundo? Bueno, porque hay que asegurar el financiamiento de mediano y largo plazo. El mundo necesita que los recursos sean adecuadamente cuidados y los recursos financieros también sean adecuadamente cuidados. Entonces es importante que los analistas se empapen de esta transformación que está ocurriendo en este momento y que puedan identificar estas megatendencias para guiar a los inversionistas hacia retornos que puedan sostenerse en el tiempo y en el largo plazo, ¿no es cierto? En el largo plazo. En largo plazo por ahí en Argentina suena a algo lejano, pero sin embargo el protagonismo del ahorro y el protagonismo digamos, del ejercicio de una visión de mediano y largo plazo es algo que se está viniendo. Controlar la inflación va a permitir, digamos, este parámetro clave para la Argentina, la inflación. La baja de la inflación y la estabilización de la economía es lo que nos va a permitir salir del minuto a minuto, del segundo a segundo y empezar a virar hacia esta visión de mediano y largo plazo. Y finalmente quiero hacer un addressing del tema que estaba introduciendo Andrea, que es el ahorro jubilatorio. Digamos. Andrea explicó muy bien lo que está pasando, no solamente en el mundo, en Latinoamérica especialmente. Ustedes saben que ya resulta, los estudios de la CEPAL están indicando que ya le resulta una carga casi insostenible a toda Latinoamérica en su conjunto continuar con estos sistemas de jubilación de reparto, ¿sí? Ocupan el 5,7% en promedio, el 5,7 o 6% del PBI de cada uno de estos países, o más, ¿sí? En algunos casos más. Entonces, luce que en el mediano y largo plazo estos sistemas claramente van a ser insostenibles, ¿no? Y ahí es donde entra la innovación o el cambio, y cómo se van a ir reemplazando estos sistemas jubilatorios. Y la verdad es que el rol lo va a perder el Estado. Esto va a ser un complemento, como bien indicaba Andrea. El rol, digamos, que tiene el Estado hoy en día en los sistemas de previsión de largo plazo va a irse diluyendo y el protagonismo lo van a tomar los individuos. Y para eso se necesitan instrumentos de inversión colectiva apropiados. Y la experiencia nos muestra que son los fondos comunes de inversión, los mutual funds, los que mejor resultado ofrecen y mejores oportunidades a los ahorristas ofrecen. ¿Por qué? Porque son instrumentos de inversión colectiva donde el costo está repartido y donde el dinero es administrado por expertos. Y son de muy fácil acceso y además tienen montos mínimos muy pequeños para que la gente pueda comenzar a ahorrar. En Argentina especialmente, les puedo contar que el gobierno, la CNB, ha puesto en realidad ya a disposición del público y en consulta una nueva regulación que habla de justamente los fondos comunes de inversión de retiro, se llaman. Y estos fondos comunes de inversión son justamente para
colectar, digamos, para tomar el ahorro voluntario de retiro destinado que tendrían los cuotapartistas, pueden ser suscriptos por personas humanas o por corporaciones. Es decir, podemos emular, se puede emular con estos instrumentos el sistema de 401k de Estados Unidos. La empresa podría hacer un aporte si es que el empleado hace un aporte también. En ese caso, lo que pasaría es que todos los aportes que realiza la empresa serían resguardados en un fideicomiso y sería ese fideicomiso el inversor de los fondos comunes de inversión. Y por supuesto va a haber algunas exenciones impositivas y algunos incentivos tanto para los ahorristas como para las empresas para fomentar este ahorro de mediano y largo plazo. Así que, bueno, esto es un poquito el panorama de lo que está pasando en la industria financiera, son por ahí muchas cosas, pero quise compartir un poco la transformación que está ocurriendo y el cambio y el viraje de la mirada, el protagonismo que va a comenzar a tener el ahorro y que debe tener el ahorro en la vida personal de cada uno de nosotros, porque como decía Andrea, los sistemas de jubilaciones se están extinguiendo. Muchas gracias. Uy, Dios mío, ya quiero una sesión con Jackie de todas esas cosas que me anoté y seguramente la Agenda 2030 tampoco tenga tanta difusión y tenemos tanto para aprender. Yo creo que cada una de las cosas que dijiste nos afecta como individuos, como sociedad, en nuestras organizaciones y todos queremos tomar decisiones y compartirlas con otros. Hablando de compartirlas con otros, me toca un poquito la parte de los medios, porque imagínense nosotras, tres u otras personas junto a nosotras haciendo Zoom innumerables para convencer a tanta gente a través de este sistema. No alcanza. Necesitamos los medios de comunicación. Las redes también, por supuesto, porque vieron que hay una cosa que las redes, que los medios masivos. Bueno, yo por generación soy de los medios masivos, amo los medios masivos, sé que ha pasado mucho tiempo, inclusive hoy pienso que algunas cosas uno dice, si no la vi en televisión no existe, y dice, ¿te viste tal cosa? No, estuve mirando la tele y no lo vi, y ahora es las redes agregado, etc. Pero ¿qué pasa? Estas temáticas de las que hablamos a veces no tienen rating, a veces no tienen audiencias, y entonces los que producimos, los que estamos del otro lado, decimos, bueno, lo dejamos pasar. Peor aún, como hablamos muchas veces en nuestro equipo, Andrea, por ejemplo, va a los canales de televisión y habla del sistema previsional, de la noticia de último momento, de si cómo va a ser la nueva moratoria, o todas esas noticias que aparecen de repente y la llaman a Andrea, Andrea tiene que ir a poner en blanco y negro qué es lo que se está diciendo. Yo estuve del otro lado y he visto a Andrea en mis programas innumerable cantidad de veces. ¿Cómo se ilustra esas ventanitas que ustedes ven que se arman en los programas? Entonces hay una persona hablando y si está hablando de la lluvia, está la lluvia. Si está hablando de París, ponen la torre, qué sé yo. Cuando hablan del sistema jubilatorio, cuando habla de todo esto, siempre hay personas vulnerables en una plaza, en una cola de un banco, en un momento muy difícil de su vida, y la ilustración hacia el jubilado ha hecho que la palabra jubilado, gracias a esta mala difusión que hemos hecho todo, sea una palabra negativa. Entonces, el retiro, el jubilado, la vejez, la ancianidad se ha transformado en negativo a partir de ese mensaje. Entonces, ¿cómo revertimos eso en los medios? Pues tendríamos que hacer innumerables cantidades de Zoom con los directores de medios, con los directores periodísticos, y por supuesto, nosotras estamos trabajando mucho con un nuevo glosario, porque si la palabra jubilado me denota una persona anciana, vulnerable, absolutamente necesitada y demás, necesito ver cómo cambio esa palabra, cómo mejoro. Por supuesto que la palabra silver, de la cual estoy enamorada, indica mucho, pero bueno, tampoco tantas personas saben lo que quiere decir, y a lo mejor pueden pensar, bueno, son los silver que llegaron saludables y que tienen dinero. Nosotros necesitamos los medios. Una anécdota silver, días pasados me mandaron a hacer un preocupacional. Entonces, preocupacional silver. Ahí fui con mi papelito en un lugar donde la gente de todos los sectores estaba lleno de obreros, gente joven, tecnológicos, qué sé yo, de muchas empresas, y yo estaba ahí sentada con mi papelito esperando el turno. Entonces me dan
una ficha que tengo que llenar. Imagínense, había que llenar todo lo que tenía que ver con salud. Si tenía diabetes, si no tenía, cuántas operaciones había tenido, qué sangre tenía, tema cardiológico, todas las cosas que tenían que ver con la salud. O sea, yo tenía que hacer una foto de mi salud y después entrar a 7 consultorios. Me sacaban sangre, me hacían radiografía, cardio, oído, vista, psico, tuve que hacer unos dibujitos y qué sé yo. Primero me dio como un bajón, porque todas las personas que estaban alrededor, obvio, eran más jóvenes que yo. Después vi la foto de mi salud y dije, bueno, entre el miedo y la necesidad también parece que me ocupé de cuidar bastante eso. Y después cuando fui a cada uno de los lugares realmente me sentí muy bien, porque digo, bueno, si soy una chica silver y todavía puedo bancar un preocupacional, se los digo entre paréntesis, era porque tengo que dar clases en una universidad y requieren eso. Pero bueno, nos puede llegar a pasar. Entonces, nos pueden llegar a pasar cosas que no estábamos ni pensando. ¿Cómo iba a pensar yo que me iba a hacer un preocupacional? Pero bueno, para todo eso podemos preparar a las nuevas generaciones, podemos ayudar a las nuestras, pero también necesitamos difusión. Por supuesto que hoy cada uno de nosotros es un agente de cambio, como dicen las chicas, y ese agente de cambio en sus redes, en sus conversaciones, en sus organizaciones, en sus empresas, pueden ayudar a que este nuevo mensaje, esta nueva generación, esta Silver Economy, se transforme en una cosa positiva y que esta revolución de la longevidad o la revolución de este siglo, en donde vamos a vivir más años, sea tomado de manera positiva y nosotros podamos ser unos adultos, como dice Mercedes, adultos, no, personas mayores. Adultos mayores no, porque dejamos afuera a las adultas. Personas mayores. El glosario, después les voy a pasar el glosario que estamos armando. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y realmente es un placer poder comunicar todo esto que estamos trabajando y esperarlos en el Silver Economy Forum en el mes de octubre. Creo que el 22 de octubre ahí Andrea está cerrando todo como fundadora. Así que Guillermo, Sergio, muchísimas gracias. Estamos a disposición para las preguntas que Bien, quieran. muchas gracias a ustedes. Ha sido intenso y no las interrumpí porque vi que ya tenían todo armado, preparado, porque yo participé en el Silver Economy Forum de septiembre del año pasado, así que ya te más o menos el esquema. Pero entonces ahora, ligado a lo que vos decís de los medios, voy a hacer, como tenemos poca pregunta, yo voy a hacer una pregunta que apareció en los medios y que lo recibí por algunos comentarios. Entonces voy a hacer una pregunta y les voy a hacer un pedido a todos los que están enganchados en el Zoom. Vamos a pedirles a todos que están muy discretamente con las cámaras ocultas, la gran mayoría, que activen las cámaras para que veamos si están en ropas visibles, en ropa interior, o sin maquillaje o con maquillaje. Así nos sacamos una foto todos muy sonrientes. Y mientras tanto, ligado a los medios de comunicación, le voy a pedir a Mercedes que nos haga una apretadísima síntesis de la diferencia que surgió en algunos artículos periodísticos muy divulgados sobre la economía de la longevidad y la economía plateada, o economía silver o economía plateada, como dicen en España. Entonces te escuchamos, Mercedes, y mientras tanto, chicos, prendan las cámaras, sonrían, píntense los labios las chicas, que le vamos a sacar una foto a todos con las cámaras prendidas. Por favor, adelante, Mercedes. Sí, es bien interesante. En la previa lo comentamos, porque la economía de la longevidad, como yo dije, se inicia al inicio de la vida, en el nacimiento, y termina en el momento de la muerte. Es decir, atraviesa todo el ciclo vital. Mientras que la economía plateada pone foco en las personas mayores. Y en realidad lo que yo espero es que cuando incorporemos todo esto de la longevidad positiva, sean un solo campo de la economía y del desarrollo económico de nuestros países y nuestras sociedades. Pero sobre todo es como que hay esto de los dos paradigmas, ¿no? Hay un paradigma que viene del siglo pasado, que es el paradigma de la vejez activa, saludable. Entonces ponen a la gente mayor a hacer ejercicio, pensando, cuando la actividad es otra cosa. Entonces hay este paradigma vejez asociado a lo peor de la vida, que
tímidamente a finales del siglo pasado empezó a promover una vejez activa y saludable. Pero ahora estamos en el paradigma de la longevidad, que es otra cuestión, es esto que decimos, todas las especies viven X cantidad de años, ¿no? Un colibrí 7 años, la mosca de la fruta pocos días, las tortugas de Galápagos 200 años, y nosotros como especie podemos vivir hasta los 122 años, es decir, la francesa Jeanne Calment vivió esa edad registrado. Entonces, cuando uno dice vivir 122 años, da un poquitito de vértigo. Yo hasta esa edad no me imagino, ¿no? Y creo que... Pero está el otro paradigma que es nuevo. Recién ahora estamos viviendo tantos años. Es algo muy nuevo, muy reciente y es global. Así que la economía está respondiendo a estos dos modelos, ¿no? Y tendríamos nosotros que generar con mayor creatividad respuestas para estos momentos del ciclo de vida, que son distintos y que depende de las personas también y de las comunidades. Lo que en la previa hablábamos tiene que ver con el reloj social. Paradójicamente, vivimos cada vez más y las empresas y las instituciones nos corren antes. Ahora una persona de 40 y pico de años, o cuando el reloj vital, llamémoslo, tiene muchísimo para dar, el documento de identidad, es decir, la edad cronológica, marca que el reloj social se detiene. No hay oportunidades, ni laborales, ni... Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar. Y la primera, terminar con el autoedadismo. Yo vengo trabajando hace años con esto y yo misma me digo a mí, no, pero a tu edad vas a empezar. Y yo, ¿cómo puede ser? Yo trabajo sobre el tema y a nivel personal soy edadista. O sea, tenemos muchísimo para hacer y es fascinante. Muy bien, muchas gracias, Mercedes, muy completo. Así que chicos, sonrían, que les vamos a sacar una foto. Por favor, prendan las cámaras. Ahí Mariela Galotti, que la apagó, que la prenda, que tenemos que sonreír. Sonrían todos, entonces, pongan las manos arriba y sonrían. Muchas gracias a todos, buenísimo todo, y estamos preparados para octubre con todo al nuevo fórum que ya nos avisarán. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.